Penal y Código de Procedimiento Penal. Las infracciones serán procesadas de conformidad a esta ley y sancionadas por la autoridad administrativa competente. El artículo 115, bueno, ya hablamos sobre la responsabilidad de la función pública, cuando el funcionario o servidor público sea autor, encubridor o cómplice de contravenciones o faltas tipificadas en la Ley 1333 y disposiciones afines, sufrirá el doble de la pena fijada para la correspondiente conducta. Esta parte que se acaba de indicar está relacionada a lo que son los delitos ambientales como la parte punitiva. Pero hablemos respecto al procedimiento administrativo sancionatorio. Vale decir de que en este caso vamos a hablar sobre el procedimiento que realiza la autoridad ambiental competente en el momento en que se hacen los controles de evaluación de impacto ambiental o los monitoreos ambientales que deben presentar. Esto se prevé que es antes y es previo a la comisión de un daño ambiental. Ahora, los procesos administrativos sancionatorios son generados o iniciados de oficio por la autoridad ambiental competente o a petición de parte mediante una denuncia. Estas son las infracciones administrativas que la autoridad ambiental competente, tanto nacional como departamental, ejecuta. En primera instancia, no contar con los registros correspondientes de acuerdo a disposiciones legales aplicables de las actividades, obras o proyectos. Impedir o no facilitar las inspecciones de la autoridad ambiental competente. No enviar los informes, reportes solicitados por la autoridad ambiental competente o aprobado en sus licencias ambientales en los plazos establecidos. Hay que entender que estos informes de monitoreo tienen una periodicidad de presentación a la autoridad para su revisión. De esta manera, la autoridad ambiental competente realiza un control previo antes de que se vaya a generar un daño. Y si es que ve por pertinente, como hablábamos en algún momento atrás sobre el procedimiento, actualizar la licencia ambiental para que las medidas de mitigación sí sean suficientes. Si es que el representante legal, obviamente, no presenta la documentación, es muy difícil para la autoridad ambiental competente establecer o indicar nuevas medidas de mitigación. Por eso está considerado como una infracción meramente administrativa. El inciso D, no cumplir con resoluciones administrativas de la autoridad ambiental competente en la que se instruya la presentación de información sobre la actividad, obra o proyecto. No presentar las aclaraciones, complementaciones o enmiendas en los procesos de evaluación de impacto ambiental, control de calidad ambiental en los plazos establecidos por el organismo sectorial competente, el gobierno municipal o la autoridad ambiental competente. No comunicar a la autoridad ambiental competente la suspensión o cierre de una actividad, obra o proyecto. En esta segunda etapa ya estas infracciones son administrativas ya con un impacto ambiental. Las anteriores eran de carácter administrativo únicamente, la presentación de documentos, etc. Pero ya cuando estas infracciones conllevan un impacto ambiental que no está previsto, la normativa, mediante el decreto supremo 28.592, establece cuáles son. Iniciar una actividad o implementar una AOP sin contar con una licencia ambiental vigente correspondiente. Ya es una infracción de impacto ambiental el iniciar una actividad. Esto va en concordancia con lo que nos indica la misma ley, de que todas las actividades deben contar con una licencia ambiental previa a la ejecución y operación de la actividad. Presentar los instrumentos de regulación de alcance particular que tiene carácter de declaración jurada con información alterada sobre los impactos que la actividad pueda producir o produzca sobre el medio ambiente y los recursos naturales. De esta manera, si es que el representante legal, con una mala intención o por no elaborar un documento mucho más grande o simplemente por conseguir una licencia ambiental, si es que adultera este instrumento de regulación de alcance particular, es considerado una infracción administrativa de impacto ambiental, tiene su sanción. Presentar manifiestos ambientales fuera del plazo establecido para el efecto, no cumplir con las resoluciones administrativas que emite la autoridad competente en las que se incluyen medidas de mitigación o rehabilitación, alterar, ampliar o modificar una actividad sin cumplir con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y no implementar el plan de abandono y rehabilitación previamente aprobado por la autoridad competente.
el incumplimiento a la aplicación de las medidas correctivas de mitigación posteriores a las inspecciones y plazos concedidos para su regulación en el marco del dispuesto en el artículo 97 y 98 de la Ley de Medio Ambiente, no implementar las medidas de mitigación aprobadas en el PPM y el plan de adecuación de acuerdo con el respectivo plan de aplicación y seguimiento ambiental, cuando el representante legal de la actividad no informe a la autoridad competente de impactos ambientales no previstos en su licencia ambiental que puedan afectar al medio ambiente, no cumplir con los condicionamientos ambientales instituidos por la autoridad competente determinados en inspección, no comunicar a la autoridad competente en el plazo máximo de 48 horas cuando incurriese cualquier accidente o incidente en materia ambiental. Una vez de que si se ha determinado, si la autoridad ambiental competente ha determinado cualquiera de estas causales de infracción, las sanciones administrativas van desde multas, suspensión de actividades, denegación de la licencia ambiental o revocatoria de la licencia ambiental. Estos son dos momentos. Este primero, cuando la autoridad ha detectado de que, por ejemplo, ha falseado la información de la presentación para la tramitación de la licencia ambiental. En este caso, una sanción no le van a otorgar la licencia ambiental correspondiente. Y si es que ha cometido una infracción ambiental de impacto ambiental el representante legal, ya con una licencia ambiental, vale decir, si es que, por ejemplo, ha iniciado actividades que estaban fuera de la licencia ambiental, no ha comunicado sobre un accidente o incidente que podría haber ocasionado o que ha ocasionado un daño ambiental, la sanción es la licencia ambiental, la revocatoria de la licencia ambiental. Obviamente, la ley misma y el procedimiento establece de que van casados la multa con alguna de estas. Como conocemos, el procedimiento administrativo conlleva los recursos de impugnación, el de revocatoria y el jerárquico. Antes de concluir, haciendo un resumen tal vez ya en la vida real y en la práctica de qué es lo que ocurre respecto a lo que es daño ambiental, es importante hablar de los sucesos que están ocurriendo o que han ocurrido que muchos conocemos, por ejemplo en La Paz, respecto al deslizamiento de los rellenos sanitarios. Esto básicamente, como autoridad ambiental competente, se ha determinado de que no se han medido, no se han ejecutado los planes de mitigación que hemos indicado en la presentación. A partir del deslizamiento ya no se considera un impacto ambiental. Eso ya va a conllevar y conlleva un daño ambiental porque ha afectado o puede afectar, ha afectado los niveles de cauces de aguas, el suelo en sí. Entonces, a partir de eso ya podemos ver en la práctica la diferencia de lo que es un impacto ambiental y el daño ambiental. La remediación de este suceso va a ser medido a través de un instrumento que es la auditoría ambiental que la Autoridad Ambiental Competente Nacional ha determinado. La auditoría ambiental nos va a dar los resultados de cuánto daño ha habido por este suceso. ¿Cuánto daño ha habido al contaminar el curso de agua al cual han llegado los residuos sólidos? Inclusive, como todos conocemos, son dos sucesos. Uno es el deslizamiento, digamos el grande, por el rebase de las celdas, y el segundo por el derrame de lixiviados que ha habido de los líquidos que producen los residuos sólidos a los cursos de agua. Ese ya es un daño ambiental evidente. La contaminación inclusive está tipificado como un delito ambiental. Sabemos que los delitos ambientales no necesariamente es por responsabilidad, por dolo, puede ser por culpa. En este caso, el representante legal, al no tomar las previsiones necesarias que están establecidas en la misma normativa, ha llegado a tener culpa sobre este suceso y podría configurarse en un delito ambiental. La auditoría ambiental en este aspecto va a determinar y determina justamente estos extremos que nosotros ya como parte legal nos corresponde establecer cuáles van a ser las responsabilidades al margen del resarcimiento y
obviamente tratar de lograr una reparación ambiental del lugar donde ha ocurrido este suceso. Esto lo dejo como ejemplo de que existen actividades que, si bien han comenzado con una licencia ambiental, han habido monitoreos de impacto ambiental, pero pese a los monitoreos, pese a las medidas de mitigación, el mal manejo puede ocasionar un daño ambiental, que sabemos que por lo general los daños ambientales no se pueden remediar al estado anterior de cómo ha ocurrido la situación. Con esto concluyo, les agradezco mucho. Bueno, concluida la exposición, podríamos abrir el periodo de preguntas para que puedan ser respondidas. Ya vamos a pasar directo ya para que vaya viendo. Bueno, me han pasado dos preguntas. Una pregunta dirigida por el representante a mí, en persona, elaborada por... Les pido por favor que tratemos de guardar silencio para poder escuchar las respuestas, porque si todos hablamos ya no. Por favor, les pido, esperemos que conteste después, doctor. Con carácter previo, doctora, por favor, si me permite, un segundo. Doctora, vea usted, somos abogados, ¿verdad? Y los abogados lo que teóricamente mejor sabemos hacer es hablar. De manera tal que lo que quisiéramos, doctora, inclusive por un principio de inmediación, ¿verdad? Hacer las preguntas cabalmente y verbalmente, si nos lo permite, doctora, con todo respeto. Porque esa forma cabalmente no es propia de un abogado, doctora, y le quita cierto tinte de emotividad, qué sé yo, doctora. Si acaso usted sirve lo que digo, doctor, por favor, le ruego. Lo que les pediría entonces, si vamos a eso, ser preciso, porque no redundemos en lo mismo, como decir, somos abogados y mejor hablamos y hasta ahí está perfecto. Entonces yo les voy a pedir la precisión, pero mientras tanto, atención al esfuerzo que han hecho quienes ya escribieron sus consultas. Primero va a contestar las consultas escritas y después vamos a abrir un poquito para las consultas verbales, pero vamos preparando para la precisión. Gracias. Gracias. Bueno, tengo tres preguntas. En primera instancia voy a responder a las tres preguntas que me han indicado de manera escrita, y posteriormente las preguntas que vayan a ir surgiendo por los compañeros. La primera indica cuántas denuncias por contaminación se tramitan durante el año aproximadamente en el Ministerio. Llegan a determinar sanciones importantes, existen casos emblemáticos. Por lo general, en el Viceministerio de Medio Ambiente recibimos un promedio aproximado de unas 50 denuncias. De estas 50 denuncias hablamos 50 denuncias que son de carácter ambiental. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas acuden a las autoridades ambientales competentes denunciando cuestiones que tal vez no son de la materia ambiental para que nosotros podamos resolver dentro de nuestras competencias. Sin embargo, cuando sí se tratan de denuncias que han sido presentadas en materia ambiental, nosotros atendemos todas las denuncias que se han presentado en el marco de las competencias y dentro de las atribuciones que tenemos como Autoridad Ambiental Competente Nacional. En caso de que sean planteadas por personas y que no es competencia de la nacional, derivamos y reconducimos la misma denuncia para que sean atendidas por las autoridades competentes, es decir, ya sea el municipio o las autoridades competentes departamentales. Casos emblemáticos que nosotros tenemos, básicamente el que acabo de mencionar respecto al deslizamiento de residuos sólidos del relleno sanitario de Alpacoma. Al margen de que ha sido de conocimiento público, hemos recibido las denuncias tanto de los pobladores
aledaños a la zona, y obviamente hemos atendido y estamos tramitando y hemos establecido la auditoría ambiental correspondiente para poder determinar el impacto y el daño ambiental ocasionado. En segunda instancia, bueno, tenemos otra pregunta que indica cuáles son los bienes denominados recursos naturales sujetos de tutela. Y bueno, son dos preguntas: ¿qué mecanismos técnicas deben utilizar las autoridades competentes para su protección? Los bienes, los recursos naturales sujetos de tutela en este aspecto es básicamente tanto la vida, la fauna, la biodiversidad, los recursos de aire, agua, el mismo suelo. Todo lo que conforma el ecosistema o el medio ambiente es bien jurídico tutelado. Por lo tanto, la Ley 1333 y los reglamentos, los decretos supremos que han ido emergiendo a partir de los reglamentos, tienden a proteger estos recursos naturales. ¿Qué mecanismos y técnicas deben utilizar las autoridades competentes para su protección? Bueno, hemos explicado en la presentación de que existe el procedimiento administrativo para poder determinar cuando no se cumple con la normativa. Vale decir de que para emitir una licencia ambiental, la autoridad ambiental competente solicita al representante legal de la actividad, obra o proyecto la elaboración de instrumentos de regulación de alcance particular. Estos instrumentos de regulación de alcance particular van desde manifiestos ambientales, van desde evaluación de impacto ambiental, van inclusive se considera la auditoría ambiental. Estos instrumentos miden el impacto ambiental que va a ocasionar la actividad y la forma de mitigación. ¿Cómo se va a mitigar? Por ejemplo, la construcción de un camino se mitigará viendo de que si existe una determinada fauna en el lugar, ver la forma de poder migrar esa fauna a otro lugar para que no exista un daño ambiental. O inclusive previendo de que la construcción del camino no vaya a afectar cursos de agua en su contaminación dentro de los límites permisibles. Otra pregunta que tengo acá: ¿qué criterios debe aplicarse para determinar la responsabilidad penal y administrativa cuando el daño ambiental afecta a una comunidad? Por ejemplo, el agua potable. Bueno, esta es una pregunta un poco complicada porque si bien existe el reglamento en materia de contaminación hídrica, este reglamento establece los límites permisibles para los cuales la actividad o proyecto va a poder utilizar el recurso agua sin que sea considerado como una contaminación. Si se sobrepasan estos límites permisibles, si es que en la medida de la ejecución de la actividad, obra o proyecto se ve que han sobrepasado los límites permisibles, ya se van a activar los mecanismos tanto administrativos de sanción, y si es que obviamente sobrepasa el límite permisible, va a ser considerado un delito ambiental por contaminación del recurso agua, que ya lo hemos visto en las presentaciones, es considerado como delito. Tenemos varias preguntas escritas y también han pedido hacer las consultas verbales. Les voy a pedir que suspendamos las respuestas porque ya tenemos al doctor Briceño en línea. Escuchemos al doctor Briceño y volvemos con Jean Franco para que pueda seguir. Es que tiene un nombre extranjero. Vamos a seguir con las respuestas. Por favor, no se sientan que los estamos relegando, solo que necesitamos por los tiempos también escucharlo al doctor Briceño. Antes que lo escuchemos, lo voy a presentar. Tiene un postdoctorado en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Es doctor en Derecho Público también de la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene una maestría en Derecho Administrativo, tiene una especialidad, un diplomado en Negocios Internacionales, una vasta experiencia como docente universitario en varias universidades de Colombia y de España. Tiene varios libros escritos también, por ejemplo, El daño ecológico, Presupuestos para la definición, El daño ecológico, Presupuestos para la definición, Evaluación del posible papel ecológico. Bueno, allá lo tenemos al doctor. Doctor Briceño, buenos días, muy agradecidos por tenerlo acá presente.
informarle que tenemos esta sala llena de jueces, juezas orientales del país, magistrados y magistrados, otros colegas internacionales que nos visitan, y tenemos una sala anexa con todo el personal del Tribunal Agroambiental, y también estamos por internet hasta las oficinas y quienes hubieran podido acceder a nivel nacional. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Tiene la palabra. Gracias. Ya empezó la presentación, ¿cierto? Muy buenos días a todos. En primer lugar, deseo agradecer a la señora presidenta del Tribunal Agroambiental de Bolivia. Infortunadamente, en esta ocasión no puedo estar acompañándolos allá. Tengo una situación bastante delicada familiar que le he puesto en conocimiento de las autoridades. Siempre para mí es grato dirigirme a ustedes. He tenido la oportunidad de estar en Sucre, hermosa ciudad, que me trae muy buenos recuerdos y que me ha acogido muy bien, y he conocido su bello país completamente. Quiero también saludar a todas las autoridades que se encuentran presentes, a todos los expositores y todas las personas que han acudido a este importante evento. La ponencia que yo tengo en el día de hoy se titula Acciones judiciales frente al daño ambiental, una perspectiva constitucional y del daño ambiental de lo que estamos viendo en Colombia. Esto tiene una connotación muy importante, sabiendo que ustedes tienen un tribunal agroambiental, y en Colombia se ha promovido por personas como yo la creación de tribunales ambientales con el objetivo de poder tener un conocimiento y además un manejo mucho más preciso de toda la cuestión ambiental. En las épocas recientes en Colombia estamos viviendo una gran controversia con una serie de acciones dirigidas a la protección del ambiente. Protección del ambiente que no ha sido afortunada. Nuestra Constitución del 91 le dio rango constitucional la protección del ambiente en el artículo 79, pero no tuvo una connotación afortunada. Aquí ha habido una serie de corrientes y de teorías que afirman que en Colombia tenemos una constitución ecológica. Yo voy a ser franco con ustedes. No estamos ante una constitución ecológica, porque en Colombia estamos ante una situación demasiado delicada en la materia ambiental. Nuestros bosques se están deforestando, los recursos hídricos se están agotando, la problemática derivada del conflicto armado ha creado profundas brechas en temas ambientales, hay agotamiento de los suelos, hay afectaciones de las especies, de fauna, de flora. Es decir, no es una realidad afortunada para poder decir que estábamos ante una constitución ambiental. Conozco la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, conozco la idea de la Pachamama, entiendo y comprendo los alcances que se han querido dar en Latinoamérica desde 1988, que en Brasil se empezó a introducir la protección del ambiente en el rango constitucional, pero no es admisible que uno pudiera hablar de una constitución ecológica cuando en realidad nosotros no hemos podido llegar a ese objetivo. Debates álgidos que vamos a presentar en esta exposición. El debate relacionado con la protección del ambiente y la afectación de las comunidades indígenas. Debate relacionado con la aspersión del glifosato, que es un tema bastante complejo para Colombia. Debate relacionado con la afectación a los recursos hídricos. Incluso voy a mencionar casos que tienen que ver también con daño derivado de las emisiones no ionizantes por la denominada contaminación electromagnética. Para empezar, en la tercera diapositiva, si estamos siguiéndola allí, digamos que lo primero que uno debe plantear es que en Colombia, desde una perspectiva constitucional, desde la Constitución del 91, se dijo que la protección del ambiente tenía un objetivo. ¿Cuál era? El de proteger, quizás no propiamente el ambiente, sino proteger al ser humano. Nuestra visión de protección del ambiente, debemos ser sensatos en Colombia, es una visión antropocéntrica. Recientemente ha salido el concepto de que estamos en la era del antropoceno, que es la era que continúa la anterior y que pues nos está planteando como gran reto
la coexistencia entre lo ambiental y las actividades que desarrolla el ser humano. Pero nosotros estamos bajo un perfil meramente antropocéntrico. Y esta primera sentencia, si se está visionando allá sobre la Corte, de la Corte Constitucional de Colombia de 1994, relacionado con una comunidad que se llamaba de los Llanos de Cuiba, pues nos pone de presente que el medio ambiente que fue concebido para constitucionalizarse era aquel que debía protegerse para el ser humano, no en función de los bienes ambientales. Entonces se construye una instalación que puede generar o desprender olores, puede desprender residuos y afectar a los campesinos, y el medio ambiente que estamos pretendiendo proteger es el de los seres humanos. Por lo tanto, en una perspectiva de una acción judicial encaminada al daño ambiental, pues no está centrada en la protección del bien ambiental, de los recursos naturales, de los ecosistemas, de la biodiversidad, de la naturaleza, sino cómo esos bienes, frente a su afectación, pueden o no ser elementos para nuestra existencia, para nuestra calidad de vida. Aquí yo debo hacer una reflexión breve y una advertencia. Cuando en Colombia se constitucionalizó la protección del ambiente en 1991, nuestra fuente para llegar a esto fue la Constitución Española de 1978, en cuyo artículo 45 establecía esa incorporación de la protección del ambiente al texto constitucional español. Pero el problema no era tomar de los españoles o de cualquier otra fuente, sino la manera en que para España fue sensato hablar de un concepto como el de calidad de vida, porque es netamente antropocéntrico y está centrado en que el objetivo no es proteger el bien ambiental en sí mismo, considerado en sí mismo como una entidad jurídica diferente y autónoma al ser humano, sino es proteger el medio ambiente como elemento que sirve para el ejercicio de los derechos de los seres humanos. Entonces, es una primera reflexión que nosotros deberíamos tener. En la siguiente diapositiva, en esa misma diapositiva, en la siguiente diapositiva 4, que es el mismo caso, otro de los elementos que corroboran la hipótesis que nosotros estamos manejando es lo relacionado con la protección del ambiente en función, por ejemplo, del acceso al agua potable. Entonces, ¿cómo se garantiza que las personas puedan, para poder disfrutar del derecho a la salud, del derecho a la integridad, del derecho a la vida, poder acceder al agua, a un aprovechamiento sostenible? Aquí voy a decir algo que en alguna ocasión en un encuentro de la Jurisdicción Constitucional de Colombia causó bastante preocupación y molestia. Nosotros partimos de la base, creo que la están poniendo allá, yo lo estoy viendo aquí, en la diapositiva 4, nosotros partimos de la base de que nuestra constitucionalización implicaba para las acciones judiciales en materia de daños ambientales considerar un concepto como si fuera el esencial, es el de el concepto de desarrollo sostenible. Y mi posición doctrinal, que la puedo ofrecer a ustedes, es que el desarrollo sostenible es la gran mentira que la humanidad ha recibido. Es el concepto con el que nos engañaron a todos, con el que nos introdujeron variables económicas y con el que nos tienen aún presos con los ODS y con otros instrumentos, porque el sistema económico no va a querer cambiar, no va a querer modificar sus premisas, no va a querer cambiar la idea del lucro y del beneficio, del aprovechamiento. Entonces, ese concepto también arraigado en las constituciones, pues es francamente limitante para la protección y el alcance que se pueda dar a este. Este caso, para finalizar, digamos, en su análisis, pues habla de una serie de cuestiones relacionadas con también la función ecológica de la propiedad que en Colombia se introdujo con un acto legislativo posterior a la Constitución y con una serie de exigencias que están encaminadas, vuelvo y repito, no al daño ambiental, sino no al daño ecológico, perdón, sino al daño ambiental, a proteger las esferas de incidencia en los seres humanos, de los bienes que están dispuestos por de las actividades económicas que pueda desarrollar. En la diapositiva número 8
nosotros tenemos un segundo caso que es bastante interesante y emblemático para Colombia. Además ha tenido una larga historia este caso, ¿no? Debo mencionarlo que mi condición hace unos 6 meses en la que venía estando como magistrado auxiliar del Consejo de Estado de Colombia, tuve la oportunidad de trabajar este caso en el marco de la jurisdicción contenciosa administrativa. Los hechos son del año 96, en febrero del año 96, en las costas del Pacífico de Colombia, cerca de Ecuador, en donde se produce un vertimiento accidental de hidrocarburos con ocasión de una desconexión de un petrolero que estaba cargando petróleo en ese momento en el puerto de Tumaco. Este caso ha tenido, desde esta sentencia que la estoy señalando, sí, la tenemos, creo la 8, para mí aquí marca la 8, de pronto les estoy viendo aquí que estamos en una anterior, es la, sí, ya está ahí, perfecto, estamos en la 8. Este caso ha tenido toda una larga estela, desde esta sentencia de tutela 574 del 96 hasta, como les digo, la más reciente que fue en el 2018, que nosotros haciendo parte del Consejo de Estado sacamos con relación a los mismos hechos. ¿Qué ocurre? El vertimiento se produce cerca de 5.000 barriles, fueron vertidos accidentalmente en lo que se llama la ensenada de Tumaco. Eso fue en la noche, 6 de la noche, y esos 5.000 barriles tuvieron un desplazamiento a diferentes zonas. Solo vinieron a contenerse hasta el día siguiente, entre las 8 de la mañana y las 11 de la mañana, que empezaron a tomarse todas las medidas y barreras correspondientes para este tipo de eventos. Los pescadores de la zona demandan la afectación que se produjo con ocasión de este vertimiento. Paradójicamente, las 3 instancias judiciales que existen en Colombia, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, han sido discrepantes frente a la solución de este tipo de casos. Preguntarse, ¿hay daños ambientales y hay daños ecológicos? Sencillamente podría uno deducir rápidamente que sí, pero la Corte Constitucional en este caso específico les dio la razón diciendo que había una afectación que debía ser objeto de protección en atención, nuevamente una visión antropocéntrica, a que el ciudadano que demandaba por vía de acción de tutela, pues debía ser objeto de una protección de su actividad económica, es decir, desde la perspectiva de su actividad económica que había sido condicionada por la contaminación generada por el vertimiento de hidrocarburos. Sin embargo, en el año 2011, una sentencia de 16 de mayo, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con base en los mismos hechos, negó la indemnización a las personas que demandaron, en este caso, a la empresa petrolera, ¿no?, que demandaron a Ecopetrol, la empresa petrolera estatal. Y les negó porque dijo que entendía que no había no se había demostrado el daño, y que incluso si se hubiese demostrado el daño tampoco se había demostrado el perjuicio, y que no había un alcance para poder ordenar una indemnización de los mismos. El Consejo de Estado, en varias sentencias, también ha negado, entendiendo que hay una ausencia de daño porque en realidad las actividades económicas no lograron ser demostradas fehacientemente. ¿Qué quiero plantearles con esto? Estas son acciones judiciales y este es un caso paradigmático porque se va a una vía de amparo, un recurso de amparo, donde tutelan los derechos, luego se va a una vía ordinaria, una acción ordinaria de responsabilidad, donde niegan las pretensiones, y luego se va a una acción contenciosa, acción de reparación, donde nuevamente se niegan las pretensiones. Tenemos lecturas diferentes de las pruebas, tenemos lecturas diferentes de los conceptos, es diferente la tutela judicial que se da en las diferentes instancias respecto del daño ambiental y del daño ecológico. En mi criterio, quizás sí, pero el problema está en la forma en que entendemos qué es el daño ambiental y si la contaminación en sí misma es daño ambiental. Yo, personalmente, este caso lo asumí desde la perspectiva de generar una pedagogía. Nosotros no podemos asumir que la contaminación en sí misma constituye el daño y que puede derivar 2 manifestaciones de daño, el daño ambiental y el daño ecológico.
La contaminación está presente hoy en día prácticamente en todas las actividades. Y si la premisa fuera que con ocasión de toda contaminación debería iniciarse una acción judicial para tutelar, para ordenar la indemnización por vía judicial ordinaria o para ordenar la indemnización por vía judicial contenciosa administrativa, pues el sistema estaría llamado simplemente a ser prohibitivo, porque no habría ninguna actividad que, defendiendo un fenómeno de contaminación, pudiese estar arbitrada o pudiese estar regulada para que se desplegara en prácticamente cualquier lugar del mundo. Lo que pasa es que a partir de la contaminación yo debo comprender como fenómeno material si ésta puede concretar o bien un daño ambiental, es decir, aquel que se produce como consecuencia de la contaminación y afecta a las esferas personales, patrimoniales, no patrimoniales, no morales de los individuos, o si afecta solamente como daño ecológico a los bienes ambientales, a los recursos naturales, a los ecosistemas, a la biodiversidad, a la naturaleza. Son dos definiciones, ¿no? Estas las estoy tomando para que ustedes sepan del libro de mi autoría, que se titula Responsabilidad y Protección del Ambiente, que es un libro que yo publiqué en el año 2017 y que vengo trabajando, afortunadamente teniendo la idea de haber podido llevar un ejemplar de agradecimiento a la presidencia, a la presidenta de ustedes, pero espero poderlo hacer llegar en algún momento. Y esas dos definiciones nos plantean que si bien está presente la contaminación, no todo fenómeno de contaminación haría derivar la producción de un daño. ¿En qué momento podría entenderse? Entonces, para este caso, el vertido ocurre el 26 de febrero, transcurren ciertas horas hasta el 27 de febrero, cuando se aplican las medidas de contención. ¿Con qué prueba yo puedo determinar que se produjo o no el daño ambiental? ¿Hay un fenómeno de contaminación? Sin lugar a dudas, eso está demostrado. Porque se produjo el vertido, porque el vertido cayó sobre las aguas del Pacífico, porque el vertido, por razón de las corrientes marinas, se desplazó a ciertas zonas. Pero ya pensar que este tuvo incidencia, por ejemplo, en lo que eran los peces y lo que eran los recursos hídricos de la zona de los cuales se proveían los pescadores, pues eso requería de otras exigencias para poder demostrar tanto el daño ambiental como el daño ecológico. Quizás quienes demandaron tanto en la jurisdicción ordinaria como, les reitero, en la Corte Suprema de Justicia como ante el Consejo de Estado, olvidaron reclamar el daño ecológico, y eso pues habría dado otra perspectiva en el análisis, porque el daño ambiental como tal potencialmente podía no estar demostrado, pero el daño ecológico sí, y ese daño ecológico estaba constituido a partir de las afectaciones que ya se hacían visibles tanto en la parte superficial como en las diferentes especies que pudieran haber resultado afectadas en la zona. Aquí hago otra advertencia. En Colombia el modelo de las acciones judiciales todavía no permite entender cómo puedo reclamar el daño ecológico. Yo puedo reclamar el daño ambiental, porque además tiene un sujeto determinado, puede ejercerse a través o por medio de acciones como la ordinaria de responsabilidad civil, consagrada en nuestro Código Civil, artículo 2341, lo puede hacer usted por la vía contenciosa administrativa con el medio de control de reparación directa, incluso lo puede hacer por una class action, que es una acción de grupo, consagrada en la ley 472 del 98, etcétera, etcétera, pero el daño ecológico como tal no tiene aún un reconocimiento o un instrumento adecuado, porque el gran problema, y lo saben los señores magistrados que se encuentran presentes y quienes hacen parte de este evento, que la titularidad frente a ese daño ecológico pues no está plenamente establecida. ¿Quién es el titular? Todos, ¿no? La definición de un bien ambiental es un bien de uso común, es un bien de uso público, es un bien que puede ser apropiable. Entonces, esa falta de una definición en la titularidad lleva a que las instancias judiciales, al advertir que no le demuestran el daño ambiental y que no puede invocarse por esa persona la titularidad del daño ecológico,
sencillamente desechan la consideración sobre este, porque no tienen una herramienta legal, constitucional y legal que les habilite a pronunciarse, y simplemente dan por no acreditado o probado el daño ambiental sin entrar a debatir el daño ecológico. Y creo yo que ya es hora, en los diferentes países, sobre todo en Latinoamérica, que empecemos a debatir sobre los problemas de titularidad del daño ecológico. En Francia hace un buen tiempo ya se ha venido haciendo ese ejercicio. La alternativa que han adoptado los franceses ha sido de plantear que de pronto las organizaciones no gubernamentales puedan ser titulares frente a una acción judicial en cuanto a la indemnización que pueda reclamarse por la afectación a un bien ambiental, que no titulares del bien ambiental. Bueno, podría ser una alternativa. Hay alguna experiencia en Costa Rica y en otros países que están manejando la forma de entender cómo el daño ecológico puede ser reclamado, ¿no? Incluso hay una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que nos puede orientar, ¿no? La sentencia del año pasado, del 2 de febrero del 2018, en el caso Costa Rica versus Nicaragua, esto es la desviación del río San Juan por parte de los nicaragüenses, en donde la Corte Internacional de Justicia quizás nos esté dando una orientación de cómo puede reclamarse el daño ecológico, quién puede ejercer esa acción o de qué manera yo como juez frente a una acción judicial de reclamo de ese daño ecológico lo podría incorporar sin quebrar, digamos, los presupuestos jurídicos que siempre han existido. Pero como les digo, este caso es muy emblemático, se lo quería yo traer como un ejemplo de lo que ha ocurrido desde esa perspectiva. Este caso también nos planteó en un momento determinado la necesidad de considerar el alcance del principio de precaución. Quizás eso más adelante lo voy a resaltar, pero es una situación que fue muy importante desde el punto de vista de el manejo que se dio a las acciones judiciales cuando son reclamados daños ambientales o daños ecológicos en ese sentido. Quizás me voy un poco más adelante, y sé que no tengo tanto tiempo, no me dijeron cuánto es el tiempo, pero quisiera que nosotros miráramos un caso también que es muy emblemático. Lo estoy seleccionando aquí para poderle dar la información allá a las personas que están, agradeciéndole, ¿no? Que es, voy a pasar una diapositiva bastante lejos, que es la diapositiva, ya les digo, la diapositiva número 33. Esa es una sentencia también emblemática para Colombia. Esta sentencia, la T de tutela 622 de 2016, pues ha generado un quiebre desde la perspectiva de la consideración de los daños ambientales y de los daños ecológicos, nuevamente advirtiendo bajo un recurso constitucional de amparo de tutela. Los hechos es, hay un departamento en el noroccidente de Colombia que se denomina Chocó, en donde la actividad minera, tanto ancestral como la actividad minera ilegal, como la actividad minera legal, han venido produciendo unas profundas transformaciones y brechas a lo largo del tiempo. En la actualidad eso sigue existiendo, pero en esta sentencia se analizó cómo desde hace más de 50 años se viene generando un fenómeno bastante gravoso, ¿no? Que ha afectado el río Atrato, un río de los más caudalosos de Colombia, un río que además incluso ha sido pensado para ser una especie de canal interoceánico y que ha sido objeto de todas las manifestaciones de explotación minera en la zona. Se sabe que en la zona hay un potencial minero de oro muy grande y allí tenemos intereses de todo tipo. La sentencia, ¿por qué es esencial? Tres aspectos nos plantean señalarla. Primero, porque es una sentencia en la que se dice que un río es un sujeto de derechos, eleva la entidad jurídica. Quizás aquí va a haber discusiones, pero no creo tener todo el tiempo para plantearla. El río como sujeto de derechos, pues, puede no ser reprochable, pero no quisiera yo centrarme en si lo es o no. Pero el problema que tenemos aquí es si nosotros estamos apelando
a cambiar la entidad jurídica de los bienes ambientales, afirmando que los demás instrumentos de protección del ambiente no han sido suficientes para dotarles de tutela, créanme que estamos en problemas. Estamos gravemente porque, por lo menos en Colombia, tenemos un diseño de normas ambientales desde finales del siglo XIX, todo el siglo XX, aún algunas de ellas vigentes, que en teoría debían entenderse como suficiente o bastarse para poder dar una tutela adecuada. Si este tipo de sentencias me está diciendo que no hemos podido abordar los problemas derivados o los daños derivados de actividades mineras en lo ambiental y en lo ecológico, la respuesta sencilla sería: todos los instrumentos anteriores han fallado. Ha fallado la ordenación de los recursos naturales, ha fallado la ordenación de los recursos naturales no renovables como los mineros, ha fallado las funciones de intervención, de control, vigilancia e intervención, han fallado las medidas sancionatorias, es decir, ha fallado todo. Y si ha fallado todo y yo quiero revertir la situación a partir de un cambio en la consideración de la entidad jurídica de los bienes ambientales, personalmente, con el máximo respeto a esta sentencia, me parece que no es el camino adecuado. Porque los que somos abogados, quizás los que no son, pues nos han construido. Yo soy muy apegado a una tradición romanística, y entonces usted en la tradición romanística, pues usted cómo pretende cambiar 2000 años de construcción jurídica en donde hemos dicho que este tipo de bienes, sin perder la importancia y la relevancia, han sido definidos como cosas. Es decir, se entendieron, si ustedes van a Federico Fonsavigny, a otros, ¿quién es sujeto de derechos? Pues aquel que puede ser titular de derechos y deberes. Eso se corresponde con una tradición jurídica, por lo menos a nivel continental. Es decir, no podemos llegar a despropósitos de afirmar que son sujetos de derechos por la simple situación de que necesito protegerlo con mayor intensidad, o quizás con otra entidad jurídica que permita darle una tutela relevante. La realidad nos impone que después de esta sentencia, estamos hablando hace 3 años, hoy en día el río Atrato sigue con dificultades, sigue siendo objeto de una explotación bastante compleja, siguen generándose afectaciones por vertido de mercurio, de cromo, sigue habiendo problemas porque el lecho del río se utilizan dragas para hacer extracción, entonces hay cambio del curso del río, hay modificaciones morfológicas del mismo, hay cambio de las riberas, hay alteraciones en la sedimentación, en los flujos del río, etcétera, etcétera. Es decir, es tan complejo que el simple hecho de haber dicho que era un sujeto de derechos no ha solucionado nada. No me solucionó nada. ¿Qué es lo que pretendía? Ahora, si lo que se busca con ello es poder dotar de una titularidad más amplia para poder hacer un ejercicio, por ejemplo, ya una acción de reclamo, de indemnización, pues quizás pueda tener algún eco, pero tampoco me va a solucionar nada, porque el simple hecho de lograr una indemnización, una compensación por ese tipo de daño, tampoco me va a solucionar, no me va a poder revertir esta situación, no me va a poder mejorar. Entonces, lo siento sobre todo porque realmente esta sentencia tiene ese efecto. El segundo aspecto por el cual la destacaba es porque en esta sentencia claramente la Corte Constitucional sí quiere dar un paso adelante sobre la distinción que hay entre daños ambientales y daños ecológicos, y quizás quiere establecer que frente a aquellos daños donde no hay una titularidad, tanto el Estado como las comunidades deben jugar un rol, o bien como reclamantes o bien como titulares, para que esa protección pueda ser dada sin que afecte su esfera personal, entonces, sí, o patrimonial. Entonces tenemos claro que hay una dimensión del daño ambiental y del daño ecológico que deben ser objeto de protección, pero realmente aquí el problema central estaría concentrado en si nosotros logramos saber que en este tipo de eventos lo esencial son los daños ecológicos, y que tienen un gran contraste frente a las comunidades que, por ejemplo, comunidades, estoy hablando de afrodescendientes o indígenas, han venido haciendo un desarrollo de actividad minera por técnicas que ancestralmente hoy en día se ha corroborado que pueden ser objeto de afectación o de lesión a los bienes ambientales.
Entonces hay una gran contraposición. Identificó usted que lo esencial serían los daños ecológicos, está correcto, pero por el otro lado usted está viendo que esos daños ecológicos provienen de técnicas ancestrales que a día de hoy se han corroborado como lesivas para los bienes ambientales. ¿Cómo hacemos para equilibrar esas dos situaciones, ¿no? Un país como el Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene una masa poblacional muy hermosa de comunidades indígenas, nosotros no la tenemos tan amplia, o comunidades afrodescendientes, pues tienen unas concepciones a la hora de su relacionamiento con los bienes ambientales y con los recursos naturales. ¿Cómo hago para generar una ponderación adecuada? Porque ya aquí no es solamente identificar que se produjeron los daños ecológicos, sino cómo producir los daños ecológicos frente a lo que son los sujetos que están desarrollando la actividad. No hablo de los que son ilegales ni los que llegan con dragas, sino los que hacen, aquí le denominamos barequeo. Frente a aquellos que hacen barequeo, ¿cómo pueden hacerlo? Ya me están diciendo que queda poquito, entonces ya voy yo avanzando. Entonces, y la tercera cosa de esta sentencia es la orden que se dio a la recuperación del río. Es decir, la acción judicial está encaminada a un restablecimiento. Es atípico porque en Colombia la acción de tutela no está diseñada para eso, pero se dio una orden de restablecimiento y es el Estado el obligado al restablecimiento. Tiene que hacer programas de recuperación, mejorar los instrumentos de ordenación de la cuenca hídrica, regularizar y determinar cuáles son las actividades mineras que se están desarrollando en cada uno de los puntos, etcétera, etcétera. Muy bien, como tengo poco tiempo, voy a decir 3 casos rápidos y finalizo. El primero es en la diapositiva 35, es un caso emblemático. Es diapositiva 35, por favor, muchas gracias a todos ustedes allá en la parte técnica, que los debo yo tener a ustedes un poquito sudando, y eso que eso crea ese frío. La diapositiva 35 nos habla de un caso emblemático, se llama el caso del relleno sanitario de Doña Juana en la ciudad de Bogotá. Es un caso que afectó en principio a 23.699 personas. Los botaderos de basura, rellenos sanitarios o como se quieran llamarse, son depósitos de basura, son un problema en prácticamente muchos de nuestros países latinoamericanos. La primera situación es porque en Latinoamérica todavía no hemos llegado a la transformación de los residuos sólidos urbanos, no hemos llegado a ese ejercicio que ya en otras latitudes están implementando. Tampoco hemos logrado el tema de la separación en la fuente y una educación muy amplia y difundida entre los ciudadanos para que logremos hacer un buen manejo de los residuos sólidos. Este caso, se lo digo 5 minutos, sí. Este caso solamente se plantea lo siguiente: a 23.000 personas se les produjo una afectación ambiental, un daño ambiental, y a las 23.000 se les reconoció la afectación en la esfera moral, es decir, por la incidencia que tuvieron los olores, las plagas, lo que fue la afectación desde el punto de vista de no poder disfrutar de su derecho de vivienda, del ejercicio de su derecho de vivienda, se les reconoció en 3 esferas, ¿no? En una esfera, los más cercanos les dieron una cantidad, a los que estaban en un nivel intermedio les dieron otra cantidad y a los del nivel más lejano les dieron una menor proporción. Este caso, en cierta medida, tiene una singularidad. Después de 23.000 personas, porque fue un ejercicio, una acción de grupo, fueron 650.000 personas las que se hicieron reconocer como reclamantes. Y es de los casos que representó mayor afectación. En términos estrictos, costó $100 millones o ha costado $100 millones para el Estado colombiano. En los 2 últimos minutos tengo la diapositiva, por favor, si podemos pasar a la diapositiva número 44. Y con ese voy a finalizar. Este es el caso Cerro Matoso. Este es un caso muy importante, reciente. Es la sentencia de la 133 del 2017. Es una empresa minera que lleva 50 años explotando en el norte de Colombia, departamento de Córdoba, cerca a varias comunidades indígenas, la comunidad Emberá Cativos, la comunidad Guayú, ¿no? Diferentes comunidades que están cerca, la comunidad Zenú, y ellos allí pues llevan explotando, al parecer con licencia y con toda una serie de requisitos,
pero generando todas unas afectaciones, entonces daños ambientales, daños ecológicos, modificaciones en los espacios, y pues esta sentencia llega a determinar que sí se venía produciendo desde hace más de 50 años todos estos fenómenos dañosos. Infortunadamente esta sentencia fue demandada por nulidad ante la misma Corte Constitucional y en su parte resolutiva relacionada con la indemnización de perjuicios, que era excepcional, fue declarada nula. Yo creo que la Corte Constitucional le tuvo miedo a que se ordenara la indemnización, porque quizás en este caso podría salir más de 400 millones de dólares, porque en realidad son muchas las comunidades afectadas, muchos los daños ambientales, sobre todo por enfermedades que padecieron, por afectaciones a menores de edad, por daños que se produjeron en la salud y bienestar de las personas, en la integridad, ¿no? Incluso se disminuyó lo que fue el índice de vida, etcétera, etcétera. Entonces, es eso. Y el último, y con ese cierro, es el caso, no está ahí, pero el último que le cierro de este caso es lo relacionado con los casos del glifosato. El caso del glifosato en Colombia es delicado. Hay una serie de sentencias en el Consejo de Estado, solamente señalo una, es la sentencia de 20 de febrero del 2014. Se produce una aspersión con glifosato, la aspersión afecta a una serie de personas, reclaman ante el Consejo de Estado y condenan al Estado, ¿no? La condena del Estado tiene un elemento atípico, que es que establece que el uso de esta aspersión, pese a la incertidumbre que pueda generar si este componente es nocivo o no, hace responsable al Estado. Fue una aplicación bastante controvertida en principio de precaución, que preocupa porque en la distinción de las acciones judiciales sobre daño ambiental y daño ecológico, de usarse indebidamente el principio de precaución, podríamos estar llevando a una judicialización indebida y quizás a una generación de toda una cascada de casos que llevarían a indemnizaciones supremamente cuantiosas, que son necesarias, pero que en muchas ocasiones le preceden un uso indebido del principio de precaución. A la presidenta del Tribunal Agroambiental, a todas las autoridades y funcionarios, les agradezco mucho, espero haber sido útil en estos minutos que me ofrecieron. Pido excusas por no haber podido hacer el desplazamiento, agradezco a ustedes toda su solidaridad y confío en Dios que pueda tener la recuperación aquí del mío. Muchas gracias y Dios los bendiga. Doctor Briceño, de verdad también todos acá confiamos en que su situación, la situación de salud de su hijo pueda mejorar y podamos en alguna otra ocasión tenerlo por aquí. Muy agradecidos por su tiempo, por su esfuerzo y por la información que nos ha brindado. Le pedimos que nos espere un ratito porque tenemos acá el pleno y queremos hacerle algunas consultas, si es posible, doctor. Y vamos a empezar con usted, acá tenemos... Sí, aquí estaré, estoy a su disposición. Listo, doctor. Por favor, doctor. Muy buenos días, profesor Mauricio Briceño. Mi nombre es Enrique Ulate, soy costarricense. He escuchado con mucha atención su conferencia. Al igual que Colombia, pues en Costa Rica ha habido jurisprudencia muy buena en temas ambientales, sobre todo en la Sala Constitucional, pero también pues hay otras sentencias que de alguna manera revierten los avances que se hacen. La consulta mía va más relacionada con el tema internacional. Quisiera escuchar su opinión. Hace algunos años yo hice un estudio del comportamiento de los tribunales internacionales en el tema ambiental y llegué a la conclusión de que en realidad el comportamiento era negativo en el sentido de que faltaba un mayor activismo, un mayor protagonismo en la solución de casos ambientales. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia había creado una sección especial ambiental y en 10 años no se presentó ningún caso, por lo cual habían cerrado esa sección.
este caso de Costa Rica en relación con Nicaragua sobre el tema de la afectación del río San Juan, es un caso emblemático porque, digamos, de alguna manera la Corte Internacional de Justicia abre de nuevo las puertas a un tema que pues no se había discutido en esa esfera. Y paralelamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos había sido bastante reticente a la hora de abordar el tema de la protección del medio ambiente, considerando que el artículo 25 digamos, no daba para reclamar directamente la violación al medio ambiente. En las últimas sentencias ha ido abriendo un poquito el espacio, incluso hay algunas que hablan de cambio climático, y recientemente una consulta que hizo también Costa Rica pues se refiere al tema de la acción especial ambiental. ¿Cuál es la percepción suya en relación con eso, y si usted considera que debería existir o si se debería promover a nivel internacional un tribunal ambiental internacional que conozca todos estos temas de daños ecológicos? Muchas gracias, doctor. Creo que usted es de Costa Rica y le voy a decir una cosa: su país me encanta el sistema, me conozco una muy buena jurisprudencia constitucional de ustedes. Tienen unos avances muy positivos. La Corte Internacional de Justicia, antes de García-Nagimaros de 1997, la represa aquella en la antigua Checoslovaquia con Hungría, pues no había avanzado mucho en el tema ambiental, ¿no? Hay que ser sensato que la Corte Internacional de Justicia en su estatuto no tiene restricción de conocimiento para los temas. Incluso antes de García-Nagimaros, quizás los casos de Australia versus Francia y Nueva Zelanda versus Francia, en lo que fue la utilización de los atolones para pruebas atómicas, podrían haber dado unos vestigios de incorporar el tema ambiental en el reclamo internacional. Dos limitaciones tenía hasta ese momento, o ha tenido hasta ese momento, la Corte Internacional de Justicia. Una es que en materia ambiental, pues nosotros son más los instrumentos de soplo que dejarlo, y los instrumentos de dejarlo no han estado encaminados al daño ambiental. Es decir, eso es un reclamo que yo he hecho en otros foros y que les he dicho a colegas académicos y jueces, y les he dicho: hombre, mientras nosotros no leemos esto a rango de una norma, dejarlo en una norma de soplo todavía no da un avance. Es más, si usted mira la resolución que sacó las Naciones Unidas en el 2010 sobre la responsabilidad internacional del Estado, el documento elaborado por el actual juez de la Corte Internacional, James Crawford, que además fue abogado de Colombia en el caso con Nicaragua, pues él tampoco llegó a introducir el tema ambiental, y ahí había una cuestión que se debía reclamar como incidental, porque después de García-Nagimaros, digamos, documentar más casos no es fácil. Está el caso de las papeleras de celulosa, Uruguay versus Argentina en el 2010, y luego viene este caso emblemático que además tenía demanda y contrademanda, porque no olvide que Costa Rica también ejerció acciones sobre el margen del río San Juan. Los nicaragüenses demandan, ¿no? Le ganaron un argüello, ya era bueno que le ganaran algo al argüello. Entonces había una contrademanda sobre la utilización del margen del río San Juan, pero no había. El reto grande de la sentencia de 2 de febrero del 2010, que ya la Corte Internacional de Justicia, es un tema muy interesante, que es la liquidación de los perjuicios ecológicos. Porque fíjese que liquidan $357.000 aproximadamente los perjuicios que se ocasionaron se produjeron como consecuencia de la tala de los árboles. 300 o más árboles se talaron, ¿no? Más o menos yo me conozco el caso. Entonces usted ve en esa situación que hay un avance. Ahora, contrastado con la Corte Interamericana, pues nosotros en este momento tenemos dos instrumentos claves para ver cómo va a funcionar la Corte. Uno es la opinión consultiva 23 del 2017, de noviembre, que pidió Colombia incluso a instancia de querer mitigar el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el tema de Nicaragua, porque hay que confesarlo. Entonces, Colombia lo pide simplemente para tratar de buscar como una herramienta de
mitigar los efectos de esa decisión que tenemos frente a los 75.000 kilómetros cuadrados que parece que están en discusión. Y la Corte aprovecha en esa opinión consultiva a darle todo un alcance a lo que es el artículo 26 de la Convención, es decir, el principio de progresividad de los derechos, que lleva a comprender a la Corte que el derecho al ambiente en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador puede ser exigible. No se había hecho eso sino en materia laboral. Acuérdese de los casos recientes, hay un caso de Colombia Duque contra Colombia o Petroperú contra Perú, el caso de Petroperú, donde dice que pueden ser judicializables. Entonces, ya puede irse el sistema interamericano con casos ambientales. Ahora mismo está uno en curso, no sé cómo va a salir, yo le vengo haciendo seguimiento, alguien en el foro de pronto lo conoce, es el de la represa del río Chingú, en el estado de Pará, en Brasil, el denominado caso Belomonte. Entonces, vamos a ver cómo sale el caso Belomonte. Si Belomonte ya nos da una medida de hasta dónde va a ser la consideración de la Corte Interamericana en materia de daños ambientales y ecológicos, va a ser interesante, porque los casos que preceden, es decir, los de la comunidad garífuna, por ejemplo, los de las comunidades Yaquiarza, Sayona-Marza, el caso Moiguana, el caso del Quixua de Sariaco, pues no terminaron de abordar la problemática ambiental. En Quixua, que es la más cercana, una explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana, en Quixua lo que había era una discusión sobre consulta previa, que es donde yo creo que nos estamos perdiendo el tiempo, porque nos estamos quedando en el instrumento de participación y no en discutir la acción judicial interamericana sobre los daños ambientales y ecológicos. Sí, ya termino. Entonces, ese punto para tenerlo en cuenta. Y el otro instrumento es el acuerdo de Escazú, el convenio de Escazú. Con lo cual yo sí creo, perdón, para terminar la pregunta, si es necesario un Tribunal Internacional Ambiental, por supuesto que es necesario, y yo creería que los países desarrollados estarían interesados en ello. Lo que pasa es que ese tribunal no se ha querido tener porque, como la misma Corte Internacional de Justicia no ha terminado de concretar si puede o no tener conocimiento, sí debería haberlo. Entonces, nosotros deberíamos promover, por lo menos a nivel interamericano, un Tribunal Interamericano Ambiental. Mire, la experiencia la tienen ustedes, la tienen en Chile. Aquí recientemente estuvo el magistrado Michael Hanke del Tribunal Ambiental de Chile, y realmente es muy interesante. Nosotros no tenemos una jurisdicción ambiental, y no es que las demás jurisdicciones no lo conozcan, pero es necesaria una jurisdicción especializada con unas acciones, un diseño de acciones apropiadas para abordar los problemas del daño ambiental y el daño ecológico. Si lo lográramos hacer a partir del convenio de Escazú o de la opinión consultiva, sería interesante. O sería que la misma Corte Interamericana creara una sala especial, porque le voy a decir una cosa, por lo menos a nivel de Colombia tenemos conocimiento que en Washington hay por lo menos 125 casos llevados de temas ambientales. Muchas gracias por su participación, por toda la ponencia y por la última respuesta. Le agradecemos muchísimo como tribunal y como todas las personas que han sido convocadas a este evento, y deseándole mejoría en su familia. Esperamos tenerlo muy pronto con nosotros.